quisiera dar nuestra bienvenida a esta casa, nuestra casa, a la casa de todos quienes tenemos en nuestro corazón, más que nunca, el multilateralismo en esta celebración del Día Mundial de la Alimentación de los 80 años de la FAO. Realmente es entusiasmante ver a pocos días, semanas que hemos realizado nuestra celebración de los 80 años de Naciones Unidas a sala llena. Nuevamente encontrarnos también en un tema extraordinariamente sensible para nosotros, nuevamente a sala llena. Porque estamos aquí para recordar y reflexionar, estamos aquí para recordar los 8 décadas de compromiso con la erradicación del hambre y la transformación de los sistemas agroalimentarios sostenibles, pero a su vez para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos como humanidad, que tiene que ver con el hambre creciente, los fenómenos climáticos extremos, los conflictos, las desigualdades, la pérdida de la biodiversidad, desafíos todos que se interpelan y que interpelan nuestra capacidad de cooperación y de acción colectiva. Nuestro ministro de Ambiente liderará en pocos días la delegación que tendrá estos temas cruzados de otra manera durante la COP30 en Belém, al cual le deseamos la mayor de las fortunas junto al resto de los ministros y equipos técnicos que ya están en Belém. Cuando me refiero a conflictos, lo hago con la convicción que donde hay conflictos, hay hambre. Y lamentablemente parece que es un fenómeno en crecimiento, por lo que garantizar la paz hoy es indispensable más que nunca, ya sea por el hambre, ya sea por las tensiones en el Caribe. Es parte de los mismos conceptos que nosotros estamos concentrados y estamos trabajando. El derecho a la alimentación es un derecho humano universal, bien lo sabemos, para garantizar una vida sobre todo digna y plena. Y por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteaban hambre cero como compromiso para poner fin al hambre y crear condiciones indispensables para el desarrollo sostenible y la paz duradera. Ustedes se recuerdan que los dos principales objetivos es hambre cero, pobreza cero. Cierto que al 2030 no lo lograremos, pero eso no quita en absoluto a la comunidad internacional mantenerlo y desarrollarlo en nuevos términos, porque nosotros tenemos que llegar a eso. Si no llegamos a eso, no resolveremos temas fundamentales para el desarrollo. Si no llegamos a hambre cero, si no llegamos a pobreza cero, creo que tendremos más dificultades de lo que nos imaginamos. Y pensemos solamente los números de la FAO, nos hablan de 2.300 millones de personas que en el 2024 sufrieron inseguridad alimentaria, y sobre todo lo más tremendo que es en un mundo con recursos y tecnología suficiente. Por eso, a veces asumimos que los temas son normales, y yo creo que hoy hablar de hambre es hablar de algo indefendible, y que tenemos que llegar a colocar nuevamente en la opinión pública que estamos hablando de algo indefendible, incomprensible. Los conflictos armados, las tensiones geopolíticas y los impactos del cambio climático siguen siendo las principales causas estructurales de la inseguridad alimentaria. Ningún Estado puede, y eso también lo tenemos que tener claro, ninguno puede enfrentarlo solo. Por eso la cooperación internacional y el multilateralismo revitalizado son una necesidad más fuerte que nunca, más fuerte de lo que era hace un año, de lo que era hace 2 años atrás. En ese contexto, como decía el presidente Orsi, en el evento de los 80 años, pero realizado en Roma, allí el 16 de octubre, de frente al Papa, a la reina de España, a la princesa de Jordania, perdón, no lo había saludado, nuestro representante de Naciones Unidas aquí en Uruguay, y a otros grandísimos actores. Él recordaba que los déficits de financiación destinados a la ayuda humanitaria y el desarrollo amenazan con reducir drásticamente la prestación de ayuda alimentaria y nutricional, que es un punto crítico y pudiendo resultar en el agravamiento significativo de situaciones de inseguridad alimentaria aguda ya existente, lo señalaba el presidente en Roma. En sus 8 décadas de existencia, la FAO ha evolucionado adaptándose a los tiempos sin perder de vista su propósito fundacional. Por eso es destacado el nuevo marco estratégico que se planteó la FAO para el 2022-2031 como una hoja de ruta
basado en, como decía el director general de la FAO, Chu Dong-yu, basado en las 4 mejoras. Me refiero a la mejora de la producción, a la mejora de la nutrición, la mejora del medio ambiente y finalmente la mejora de vida, que yo creo que estaban muy bien planteados. América Latina y el Caribe, región fértil y diversa, tiene un enorme potencial agroalimentario, pero a su vez tremendas desigualdades que tenemos que saber afrontar. La actualización del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC, o sea, del organismo de diálogo de los 33 países de América Latina y el Caribe, que es el conocido SANCELAC, y la creación de la plataforma regional de monitoreo, yo creo que son pasos bien importantes para ayudar a reducir al hambre que por segundo año consecutivo en la región ha comenzado a disminuir. Uruguay, nuestro país, produce alimentos suficientes para más de 30 millones de personas y nosotros somos apenas 3,5 aquí, con altos estándares de inocuidad, de trazabilidad, de bienestar animal. Y yo creo que tenemos que apostar cada día más a producir mejor, con sostenibilidad, con innovación, con respeto ambiental, pero vuelvo a lo mismo, cómo poder proyectarlo en el ámbito regional e internacional en función de la capacidad que realmente nosotros tenemos en el país. La trazabilidad ganadera universal, la gestión sostenible de pasturas, la promoción de la bioeconomía, el impulso a prácticas agropecuarias bajas en carbono, son un compromiso coherente con los objetivos de la FAO, que posicionan a nuestra ganadería y agricultura como actores pioneros y claves en la seguridad alimentaria regional y también global, por qué no decirlo, garantizando el acceso a alimentos seguros, sostenibles y a la cooperación técnica que hemos tenido, tenemos y tendremos con la FAO. La seguridad alimentaria no se logra solo produciendo más, sino produciendo mejor. Transformar los sistemas agroalimentarios implica integrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Significa abordar simultáneamente la producción, el comercio, los hábitos de consumo, la gobernanza, el acceso y la distribución, sin olvidarnos de ninguno de los aspectos combinados que tiene que ver con la seguridad alimentaria. En este proceso, el comercio internacional desempeña un rol fundamental. Un sistema agroalimentario abierto, transparente, equitativo y basado en reglas claras es vital para movilizar los alimentos desde donde se producen y hacia donde más se necesitan. Uruguay continuará impulsando una agenda regional centrada en la nutrición, el desarrollo rural y la resiliencia climática. Más aún en el marco de la presidencia pro tempore de la CELAC, que asumiremos en marzo del 2026. La seguridad alimentaria, les aseguro, será uno de nuestros pilares centrales durante nuestro año de gestión de la CELAC, de la presidencia de la CELAC, para facilitar no solamente el diálogo, sino para impulsar con fuerza el plan SANCELAC acordado por consenso, en una región que acuerda muy pocas cosas por consenso. Y por lo tanto, para eso deberemos reforzar el trabajo y la cooperación entre la FAO y nuestro país. La FAO ha demostrado que el hambre no es un destino inevitable, sino es una injusticia que puede y debe erradicarse. El presidente Orsi nos recordaba en Roma y jugaba con esa frase que está en la bandera de la FAO, Fiat Panis, que significa que haya pan, que sigue siendo nuestro llamado universal y nuestro llamado a nuestras conciencias y nuestro llamado a nosotros mismos. Y yo creo que fue emblemático cuando en Roma el presidente Orsi junto a nuestro gran artista Pablo Achugarri donaron al nuevo Museo de la FAO, que se acaba de inaugurar, un gran árbol realmente, porque pesaba 1 tonelada y algunos kilos más, un gran árbol que en su forma representaba la paz y los alimentos, y que está ubicado, para quienes vayan por allí, en el punto central del nuevo museo en la sede en Roma. En síntesis, y eso es un compromiso que volvemos a reiterar aquí en este evento emblemático, de que ustedes no tienen que tener duda, no se tiene que tener duda. Uruguay
junto a la FAO, estaremos a la altura de los desafíos que nos estamos planteando. Eso sí, para que nadie quede atrás. Gracias. A mí me genera una cuestión rara los 80 años de la FAO, porque al fin y al cabo es festejar como una tragedia. Tiene la cuestión del reconocimiento, el compromiso, el aporte de la FAO indudablemente en lo que es promover el acceso al alimento, pero 80 años es que te dicen 80 años no se ha logrado resolver el problema del hambre en el mundo también, ¿no? Indudablemente no es responsabilidad de la FAO, pero son esos aniversarios, es decir, en 80 años la humanidad no logró resolver el problema del acceso al alimento y el hambre, como tantos otros temas que están muy vinculados, como bien hablaba el canciller, la guerra, el ambiente, la salud, la pobreza y el hambre. Esos pilares que al fin y al cabo sostienen también y son sustento, y es fundamental el lugar de Naciones Unidas y todo el despliegue institucional que tiene, en este caso la FAO. Entonces genera esa reflexión bastante profunda de un aniversario con el reconocimiento particular de la institución Ministerio de Ganadería, de la humanidad en sí, pero bueno, en ese sentido de reflexión que en 80 años no logramos resolver el acceso al alimento a, como decía el canciller, me asombró, 2.300 millones de habitantes del mundo, cuando además efectivamente hay ciencia, tecnología, conocimiento, formas de producir alimentos para esa población que hoy no accede al alimento o tiene riesgo de inseguridad alimentaria. Entonces, al fin y al cabo también hay que plantear que hay expresiones como la guerra, el hambre, la pobreza, los problemas de la salud, los problemas del ambiente. También entender que hay un problema civilizatorio, que indudablemente hay un modelo que es concentrador, excluyente, desigual, y que además también es profundamente violento, porque el hambre, así como la guerra es lo más visible, pero el hambre es muy violento para un proyecto societal. En ese escenario, indudablemente la FAO ha tenido, bueno, muchas virtudes y aportes. Uno es ir entendiendo también los cambios societales y de proyecto civilizatorio, incluso corriéndose de sus orígenes de una perspectiva de difusión de las formas de producción, de aumentar la producción, de la intensificación de la producción, a incorporar y reconocer que no solo alcanzaba con mejorar y aumentar la productividad y la producción, sino ir a una mirada más amplia del problema del hambre en el mundo. Y ahí es que, indudablemente, y creo es una de esas identidades de la FAO, que empezó a plantear, bueno, no es solo la producción o el nivel de producción de alimentos, sino que también hay que pensar en cómo se produce el alimento, quiénes producen el alimento, de qué forma, en qué lugar, y eso es parte de la agenda más contemporánea que ha ido construyendo la FAO. Entonces creo que hay que reconocer también esa capacidad de adaptación, de entender, de comprender, que es indudablemente desde los técnicos, las autoridades de la FAO, pero también, y uno de los, creo, aprendizajes más importantes que ha tenido la FAO en los últimos 20, 30 años, es el reconocimiento a la universidad, a la academia, el reconocimiento del mundo de las empresas, pero también y sobre todo el reconocimiento y el aporte de las organizaciones sociales, de los pueblos, que indudablemente empezaron a matizar, cambiar, redefinir la agenda de la FAO o transformarla en esta agenda que yo creo mucho más integral, completa y que abarca una mirada mucho más amplia de los problemas de la producción de alimentos y sobre todo el tema central, que es el hambre. En ese escenario yo quiero reconocer y contar también un poco la agenda de la FAO que tiene con el Ministerio de Ganadería. Es una agenda bien importante y que creo es muy gráfica en esto de que trascendemos un poco la producción de alimentos y estamos en toda esa multidimensionalidad que hace a la problemática del hambre. Entonces hoy con la FAO puse 10 puntos, 10 líneas de trabajo, y hay una 11 que con eso voy a cerrar, y voy a ser bien breve. La FAO en Uruguay, pero también a nivel regional y también a nivel internacional, nuestra presión nacional está muy vinculada y muy relacionada a la FAO regional y la FAO internacional. Ha sido sostén de la construcción de la política sectorial género del agro en Uruguay. Es una identidad
con un desarrollo muy importante del Ministerio de Ganadería. Bueno, la FAO ha sido socia casi de sus inicios en lo que es la construcción de la política de género en el agro. La FAO ha sido parte, también sostén, y aún continuamos con varias líneas de cooperación en lo que es pensar la producción familiar y las políticas diferenciadas hacia la producción familiar, modo de producción garante de seguridad y soberanía alimentaria, y hay una línea que tiene bastante tiempo y también hoy en día se mantiene con la FAO. La FAO en su agenda también, construida en este diálogo mucho más cercano con las organizaciones, con la academia, ha incorporado la cuestión de las transiciones agroecológicas en los sistemas de producción. Indudablemente la FAO, en la expresión nacional, también tenemos una línea de trabajo de cooperación en lo que es los procesos de transición agroecológica, los programas, los proyectos. Tenemos otra línea de trabajo, la cuarta, que es todo el sistema de compras públicas de alimentos y la comercialización. Uno de los problemas también en la producción y el acceso al alimento es todo el tema comercial, comercialización, y ahí hay una línea bien importante que es con los mercados, los sistemas de compras públicas, y ahí estamos también trabajando en una línea de cooperación con la FAO. El tema cambio climático, ambiente, cambio climático, indudablemente es otra de las líneas que tiene mucho tiempo y en este periodo se va a acentuar también el trabajo en ese sentido. Una línea nueva, y que para nosotros es un desafío y una necesidad también, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca, un escenario como país necesario, bien importante. La FAO ya es socia desde el inicio y está cooperando en la etapa inicial, bueno, de las bases, para pensar un Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca, un horizonte a 2040, que Uruguay hace 50 años que no discute la pesca y no le da un escenario de proyección. Bueno, la FAO es socia desde el inicio, que lo formalizamos creo ahora en 2 semanas. El tema ganadería sostenible y campo natural en esa relación casi central que es parte de la identidad y que se resume en la identidad de nuestras carnes principalmente. Bueno, la FAO es parte también de acuerdos de cooperación y trabajo, es la ganadería sostenible como identidad económica, cultural, social de nuestro país, y el vínculo además con el campo natural, que en ese sentido además incluso, bueno, en poco tiempo Uruguay va a asumir la copresidencia del año de los pastizales y los pastores, que es el año que viene, que es el año de la FAO, y eso también es reconocer en esta línea de trabajo ganadería, campo natural. Otra línea de trabajo, bioeconomía, bioinsumos y economía circular, en ese paquete también estamos trabajando en la FAO hace bastante tiempo y ahora es un eje programático de nuestro gobierno, del Ministerio de Ganadería, y ahí también hay una línea de cooperación con la FAO. Otra es el tema de desperdicio de alimentos, un problema que tiene la humanidad. Hay gente con hambre y se tira muchísimo alimento o se desperdicia. Hay una línea de trabajo ahí, que ahí también participa la UAM, por ejemplo. La 10ª es el tema de la conciencia agropecuaria, con la necesidad de cambiarlo, algunos conceptos incluso, pero es una línea, esta necesidad que tiene el país de generar puentes entre el campo y la ciudad, entre la producción de alimentos, los consumidores, entre los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad, esa dificultad histórica de esos mundos que cuesta integrar y entenderse. Bueno, la FAO tenemos una línea hace tiempo que tenemos que repensarla, pero que es fundamental justamente ese diálogo e integración de un país que entienda las diferencias, las complementariedades entre lo rural y lo urbano, el campo y la ciudad, y esa línea se llama conciencia agropecuaria, que estamos en un proceso de revisión y sobre todo amplificación y profundización, porque es una necesidad que tenemos como país. Y la última línea, indudablemente, y con esto cierro, es el derecho a la alimentación en este país, porque es parte de la esencia fundacional de la FAO y la nuestra desde la política y desde la tragedia también, de que un país que produce, exporta alimentos, tiene un 15% de la población con inseguridad alimentaria, y si lo focalizamos por edades, el gran problema y la tragedia de este país son los niños. Entonces ese es el compromiso, al fin y al cabo, más allá de todas estas líneas de trabajo con la FAO, es que realmente es un compromiso del gobierno con la FAO y de la sociedad uruguaya, que este país, en su tragedia, no puede ser un país que tenga niños que no accedan al alimento. Ese es el compromiso que nos desafía, nos da sentido, nos da esencia y sobre todo nos proyecta el futuro, entre otras cosas, este vínculo tan cercano que tiene el gobierno uruguayo, el Ministerio de Ganadería con la FAO. Así que muchas gracias
felices 80 años, más allá de estos temas para pensar. Indudablemente creo que hay que reconocer la historia de Aporte siempre con ese sentido de la búsqueda, en este caso, de una sociedad un poco más justa. Muchas gracias.